Existe un organismo en la Tierra que la biología moderna clasifica como una verdadera fábrica de supervivencia. Es una planta que crece donde nada más puede crecer, capaz de extraer agua de las piedras y resistir sequías que matarían a cualquier otro cultivo. Y, gramo por gramo, contiene más calcio que la leche y más hierro que la carne que compras hoy en el supermercado. Pero, hace 500 años, cultivar esta planta no era solo un acto de agricultura, era una sentencia de muerte. Esta no. Es la historia de una simple mala hierba. Esta es la historia del único alimento en la humanidad que fue, literalmente, condenado a la extinción por un decreto real y militar. Para entender este crimen histórico, necesitamos regresar al año 1519, cuando los conquistadores españoles llegaron al corazón de lo que hoy es México. Encontraron una civilización de guerreros con una fuerza física y una resistencia que los europeos no podían explicar fácilmente. No vivían solo de maíz. Los registros históricos reales, como el famoso Códice Mendoza, revelan un dato económico fascinante que la historia moderna suele ignorar. El emperador Moctezuma recibía anualmente más de 4.000 toneladas de un grano sagrado como tributo de sus provincias. Los aztecas lo llamaban huautli. Era la moneda de cambio, la base de la alimentación de la élite guerrera y el verdadero combustible biológico del imperio. Pero el huautli tenía un segundo propósito, mucho más profundo, y eso fue lo que selló su trágico destino. Durante los festivales religiosos, los aztecas mezclaban estas semillas molidas con miel de agave y, en ciertas ceremonias específicas, utilizaban sangre como aglutinante para moldear ídolos comestibles de sus dioses. Para los misioneros católicos recién llegados, ver a los nativos comiendo la imagen física de sus dioses era una blasfemia intolerable, una parodia demoníaca de la comunión cristiana que no podían permitir. La planta dejó de ser vista como comida. Se convirtió, a 166, los ojos de la iglesia y la corona, en una herramienta del diablo que debía ser erradicada. En 1521, con la caída de la Gran Tenochtitlán, Hernán Cortés no ordenó solo la destrucción de los templos de piedra, ordenó la destrucción de la biología local. La orden fue clara y brutal: quemar los campos y destruir todos los almacenes de semillas. Cualquier persona encontrada cultivando, almacenando o consumiendo huautli enfrentaba castigos severos que podían llegar hasta la ejecución o la mutilación de las manos que se atrevieran a sembrarlo. La lógica de la conquista era estratégica. Para quebrar el espíritu de un pueblo, debes cortar su conexión con lo divino. Pero para debilitar a sus guerreros, debes eliminar su fuente primaria de fuerza nutricional. El maíz fue perdonado y exportado a Europa. El frijol fue aceptado en las mesas coloniales. Pero el huautli fue borrado sistemáticamente de la historia oficial. Por 500 años, el mundo occidental olvidó que esta planta existía, relegándola al estatus de una simple hierba silvestre. Sin embargo, la naturaleza no obedece a decretos reales ni a prohibiciones humanas. Mientras el mundo moderno comenzaba a sufrir con deficiencias nutricionales y a depender de monocultivos débiles, la superproteína prohibida continuó creciendo en las sombras, oculta en las montañas más remotas. Y cuando la ciencia moderna, e incluso la NASA, finalmente pusieron esta planta bajo un microscopio siglos después, lo que encontraron no fue solo un alimento, sino una anomalía biológica que podría salvar el futuro. Lo que los conquistadores no sabían es que no se enfrentaban simplemente a una planta sagrada, sino a una máquina biológica diseñada para la supervivencia extrema. La razón por la que el amaranto sobrevivió 500 años en la clandestinidad, creciendo en las grietas de la historia y en los bordes de los caminos, se debe a un mecanismo interno que la botánica moderna denomina fotosíntesis C4. Para que se entienda la magnitud de esto, la gran mayoría de los cultivos que alimentan al mundo hoy, como el arroz o el trigo, utilizan un proceso llamado C3, que es ineficiente cuando hace mucho calor o falta agua. El amaranto es diferente. Posee una estructura celular anatómica especializada que funciona como un turbocompresor biológico, permitiéndole cerrar sus poros
para no perder agua y seguir creciendo bajo un sol abrasador donde el maíz moriría seco en cuestión de días. Esta resistencia sobrenatural es solo la mitad de la ecuación. La verdadera magia ocurre en su composición química. Durante décadas, la industria alimentaria nos ha vendido la idea de que la proteína vegetal es incompleta y que necesitamos combinarla obsesivamente para nutrirnos. Sin embargo, cuando los científicos analizaron el perfil de aminoácidos del amaranto, descubrieron que posee una concentración inusualmente alta de lisina. La lisina es el eslabón perdido en la nutrición global. Es el aminoácido esencial que le falta casi por completo al maíz y al trigo. Sin lisina, el cuerpo humano no puede procesar eficientemente las proteínas para construir músculo y tejido. Al contenerla en abundancia, el amaranto se acerca a lo que los nutricionistas consideran una proteína completa, biológicamente comparable a la proteína de la leche de vaca, pero nacida de la tierra. Pero la afirmación más impactante, aquella que dice que tiene más hierro que la carne, no es una exageración de marketing, sino un dato bioquímico que debe matizarse para entenderse. Las hojas de esta planta, que a menudo se descartan como basura, concentran niveles de hierro, calcio y magnesio muy superiores a las espinacas y, gramo por gramo en peso seco, pueden superar a muchas fuentes animales. El problema es que la industria moderna nos enseñó a comer solo la semilla, ignorando que el follaje de esta planta es una bomba nutricional contra la anemia. No es casualidad que las poblaciones antiguas que basaban su dieta en esto tuvieran una densidad ósea y una resistencia física que asombraba a los europeos. Esta superioridad técnica no pasó desapercibida para la ciencia de alto nivel. En la década de 1980, no fueron agricultores hippies quienes rescataron al amaranto del olvido, sino la NASA, buscando cultivos para el sistema CLSS, Sistema de Soporte Vital Ecológico Controlado, para alimentar a astronautas en misiones espaciales largas. La Agencia Espacial Estadounidense seleccionó al amaranto como un cultivo esencial. Sus razones eran puramente científicas. Crece rápido, ocupa poco espacio, es comestible casi en su totalidad y es nutricionalmente denso. Así, la misma planta que fue prohibida por la corona española bajo pena de muerte en el siglo XVI, fue clasificada por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en el siglo XX como el cultivo menos explotado del mundo. La ciencia moderna, irónicamente, acabó confirmando lo que los sacerdotes antiguos ya sabían, que esta planta es, en muchos sentidos, el combustible perfecto para el ser humano. Si la NASA la clasifica como esencial y los aztecas construyeron un imperio sobre sus espaldas, surge una pregunta inevitable y perturbadora. ¿Por qué no encuentras amaranto en cada estante del supermercado? ¿Por qué nuestra civilización sigue obsesionada con el maíz, el trigo y la soja, mientras esta superproteína sigue siendo una curiosidad en tiendas naturistas? La respuesta no requiere de hombres fumando en habitaciones oscuras, decidiendo nuestro destino. La realidad es mucho más fría y pragmática. El verdadero enemigo del amaranto es la comodidad de la maquinaria industrial. Para entender por qué el amaranto fue olvidado por segunda vez, ahora no por la religión, sino por el capitalismo, hay que mirar una cosechadora moderna. Toda la infraestructura agrícola del planeta, desde los tractores gigantescos en el medio oeste americano hasta los silos de almacenamiento en Sudamérica, fue diseñada para granos grandes, uniformes y obedientes. Un grano de maíz es predecible. Un grano de soja es fácil de atrapar, pero la semilla de amaranto es minúscula, apenas más grande que un grano de arena. Cuando intentas pasar una cosecha de amaranto por una cosechadora estándar diseñada para trigo, las pérdidas son catastróficas. Las semillas se escapan por las grietas, se vuelan con el viento o se trituran. La industria alimentaria odia la ineficiencia
y adaptar toda la maquinaria global para una semilla microscópica costaría miles de millones de dólares que las corporaciones no quieren gastar. Además, existe un problema biológico que los agrónomos llaman maduración indeterminada. El trigo moderno es un soldado obediente. Todas las espigas maduran el mismo día, permitiendo que una máquina pase y corte todo de una vez. El amaranto, fiel a su naturaleza salvaje y resiliente, es rebelde. Una parte de la planta puede estar lista para la cosecha mientras otra parte todavía está floreciendo. Esto convierte la recolección mecánica a gran escala en una pesadilla logística. Para la industria moderna, que valora la velocidad sobre la nutrición, una planta que requiere cuidado, tiempo o selección manual es simplemente un error de cálculo en su hoja de Excel. Pero hay una ironía aún más oscura y fascinante en esta historia, un detalle que conecta el pasado prohibido con el presente químico. Para el agricultor moderno promedio, la palabra amaranto no es sinónimo de comida, sino de guerra. En los campos de soja transgénica de Estados Unidos y Argentina, una variedad pariente de nuestro cultivo, el Amaranthus palmeri, se ha convertido en la pesadilla de las compañías agroquímicas. Esta planta ha desarrollado una resistencia natural y casi sobrenatural al glifosato, el herbicida más usado del mundo. Mientras los agricultores rocían veneno para proteger sus monocultivos, el amaranto no solo no muere, sino que crece más fuerte, rompiendo las cosechadoras con sus tallos gruesos como madera. La industria ha gastado millones en campañas para demonizar a la familia del amaranto, etiquetándola como una supermaleza que debe ser erradicada a toda costa. Esto ha creado una barrera psicológica brutal. Intenta convencer a un agricultor que ha pasado los últimos 10 años luchando contra esta planta para salvar su soja, de que ahora debe cultivarla para alimentar a la gente. La inercia del sistema favorece lo conocido. El maíz y la soja reciben subsidios gubernamentales masivos que hacen que su producción sea artificialmente barata, permitiendo que se conviertan en jarabe de fructosa y alimento para ganado. El amaranto, sin subsidios, sin maquinaria adaptada y con una mala reputación entre los agricultores industriales, no puede competir en precio, aunque gane por goleada en nutrición. Así, el sistema alimentario nos mantiene en un ciclo de hambre oculta. Estamos llenos de calorías vacías derivadas de 3 cultivos subvencionados, mientras la solución a la anemia y a la falta de proteínas crece salvajemente en las zanjas, resistiendo a los venenos y esperando a que volvamos a mirar hacia abajo. No es que no podamos cultivarlo, es que el sistema actual no está diseñado para alimentos que nos hacen fuertes, sino para alimentos que son fáciles de fabricar. Sin embargo, en un mundo donde el clima cambia y el agua escasea, la rebeldía del amaranto podría dejar de ser un problema para convertirse en nuestra única salida. Entonces, ¿cómo recuperamos lo que se nos robó? ¿Cómo traemos de vuelta a nuestra mesa una planta que fue prohibida por imperios y luego ignorada por corporaciones? La respuesta no está en esperar a que las grandes marcas de alimentos decidan ponerla en una caja colorida con un precio inflado. La respuesta está en el conocimiento directo, en ensuciarse las manos y en entender la química de lo que comemos. Porque consumir amaranto hoy no es simplemente una elección dietética, es un acto de arqueología viva y, en cierto modo, una pequeña rebelión contra un sistema alimentario estandarizado. Pero para unirse a este renacimiento, hay que saber hacerlo con inteligencia y respeto por la biología, porque la naturaleza no entrega sus tesoros sin instrucciones. Lo primero que debes entender es que el amaranto probablemente ya está cerca de ti, mucho más cerca de lo que imaginas. Si tienes un jardín, un terreno baldío cerca de casa, o caminas por los bordes de caminos rurales, es muy probable que hayas pasado junto a él y lo hayas llamado maleza. En su estado silvestre, el Amaranthus retroflexus o el Amaranthus hybridus son omnipresentes. Para identificarlo, no busques las plantas gigantescas y de colores neón que se ven en las fotos de turismo. Busca una planta vigorosa, de tallo a menudo rojizo,
o con vetas púrpuras cerca de la raíz, con hojas ovaladas que tienen una textura suave, casi aterciopelada al tacto, y venas muy marcadas. Pero la clave definitiva es su flor, una espiga densa, rasposa al tacto, que agrupa miles de semillas minúsculas. Sin embargo, aquí es donde entra la regla de oro de la recolección. Nunca, bajo ninguna circunstancia, consumas una planta silvestre si no estás 100% seguro de su identificación y, más importante aún, de la pureza del suelo donde crece. El amaranto es un bioacumulador. Absorbe lo que hay en la tierra con una eficiencia aterradora. Si crece al borde de una carretera transitada o cerca de campos fumigados, esa planta no es medicina. Es un filtro de toxinas lleno de metales pesados y nitratos. La superproteína solo es super si el suelo es limpio. Una vez que tienes la planta, ya sea comprada a productores locales o cultivada en tu propio patio, lo cual es ridículamente fácil dado que su fotosíntesis C4 la hace crecer casi sin agua, debes entender la química de su cocina. Aquí es donde muchos cometen errores que transforman un superalimento en una molestia digestiva. La industria de los batidos verdes y las dietas crudiveganas extremas a veces promueven la idea de poner hojas crudas en licuadoras. Con el amaranto, esto es un error técnico. Las hojas de amaranto, al igual que las espinacas y las acelgas, contienen ácido oxálico. En la naturaleza, este compuesto es la defensa de la planta contra insectos. En tu cuerpo, en grandes cantidades y crudo, el ácido oxálico se une al calcio y al hierro, impidiendo su absorción, y en personas susceptibles puede favorecer la formación de cálculos renales. Pero no te asustes, la solución es pura química básica: calor. El secreto ancestral que los pueblos originarios conocían empíricamente es que el amaranto debe ser desactivado para ser asimilado. Al hervir las hojas y desechar el agua de cocción, o al saltearlas vigorosamente, reduces drásticamente los oxalates y liberas los nutrientes. Cuando cocinas las hojas de amaranto, conocidas en México como quelites, su sabor es más profundo, terroso y suave que la espinaca. Es un sabor que conecta con la tierra. En ese momento, estás consumiendo una verdura con más calcio biodisponible que casi cualquier otra hoja verde en el mercado. Es la técnica la que convierte el veneno potencial en potencia nutricional. Ahora, hablemos de la semilla, la joya de la corona que los aztecas valoraban más que al oro. El grano de amaranto es una maravilla de la ingeniería natural, pero tiene una cáscara dura diseñada para sobrevivir siglos en el suelo esperando la lluvia. Si intentas comerlo crudo o simplemente remojado, tu sistema digestivo apenas podrá aprovecharlo. Aquí es donde entra una de las técnicas culinarias más espectaculares y antiguas: el reventado. Al igual que el maíz pira, el amaranto explota con el calor, pero debido a su tamaño microscópico, la física es delicada. Se necesita un comal o una sartén muy caliente, sin aceite, y una precisión de segundos. Al arrojar un puñado de semillas sobre la superficie ardiente, el agua microscópica dentro del grano se vaporiza instantáneamente. La presión interna supera la resistencia de la cáscara y ¡pop! En una fracción de segundo, la semilla se vuelve blanca, ligera y crujiente. Este amaranto reventado es la base de la alegría, el dulce tradicional mexicano que mezcla las semillas con miel o melaza. Y aquí reside el último gran secreto histórico de esta planta. Cuando los españoles prohibieron el cultivo y cortaban manos por desobediencia, la alegría fue el caballo de Troya que salvó la especie. Al mezclar la semilla con miel y convertirla en un dulce inocente, los indígenas lograron burlar la prohibición religiosa. Los inquisidores veían golosinas, no ídolos de sangre. Gracias a ese dulce, la semilla sobrevivió 500 años de oscuridad. Hoy, tú puedes replicar ese proceso en tu cocina. Usa el amaranto reventado sobre frutas, en avenas o en ensaladas. Estarás consumiendo una proteína completa, rica en lisina, triptófano y fibra, en su forma más digestiva y potente.
La aplicación práctica de este conocimiento va más allá de la nutrición personal. Es una estrategia de supervivencia colectiva. Vivimos tiempos de incertidumbre climática. Los monocultivos de los que depende la humanidad son frágiles. Una plaga nueva o un cambio drástico en los patrones de lluvia pueden devastar las cosechas de trigo y maíz a nivel global. El amaranto, sin embargo, es un sobreviviente nato. Incorporarlo a nuestra dieta es enviar una señal al mercado, pero plantarlo es un seguro de vida. Una sola planta de amaranto produce decenas de miles de semillas. Con un puñado de semillas que caben en tu bolsillo, puedes sembrar un campo entero el próximo año. Es la definición biológica de abundancia descentralizada. No necesitas patentes, no necesitas fertilizantes derivados del petróleo, no necesitas maquinaria pesada, solo necesitas tierra, sol y la semilla. La ciencia ha validado lo que la historia intentó borrar. Estudios recientes sugieren que los péptidos presentes en el amaranto tienen actividades antihipertensivas y anticancerígenas. La NASA lo estudia para Marte. Los agrónomos lo miran como la respuesta al calentamiento global. Pero para ti, el espectador, la aplicación es inmediata. La próxima vez que veas esa bolsa de semillas pequeñas y pálidas en el estante inferior de una tienda, o veas esa planta de flores rojas creciendo rebelde en un lote vacío, no sigas de largo. Detente. Recuerda que estás frente a un sobreviviente de un genocidio botánico. El verdadero secreto del amaranto no es solo que tiene más hierro que la carne o que crece en la sequía. El secreto es que es una herramienta de libertad. Nos han enseñado a depender de una cadena de suministro que nos enferma y que destruye el planeta, cuando la alternativa ha estado creciendo bajo nuestros pies todo este tiempo, esperando pacientemente a que recordáramos cómo usarla. La prohibición ha terminado, el miedo se ha disipado, la ciencia ha hablado. Ahora, la responsabilidad de recuperar esta superproteína olvidada es tuya. Pruébalo, plántalo, compártelo, porque cultivar y comer amaranto, hoy, en un mundo de comida artificial, es el acto más revolucionario que puedes hacer 3 veces al día.